Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la Escuela de Ministerio Sobrenatural nuevamente. Qué lindo tenerlos ahí ya conectados a muchos de ustedes del otro lado para un nuevo martes de enseñanza, de meternos en la palabra de Dios y todo lo que la palabra tiene para decirnos acerca de los temas que estamos tratando en este tiempo. No voy a hacer muy larga la introducción porque ambas clases son bastante extensas, así que les pido ahí que estén concentrados. ¿Sí? La primera clase nuevamente va a estar con nosotros el pastor Deiros, que ha traído tanta claridad y tanta profundidad en el tema de la sanidad espiritual, como él lo llama, o la guerra espiritual. Hoy vamos a ver nada más y nada menos que en detalle la armadura de Efesios 6. Así que realmente tomen ahí sus apuntes, lo que les mandamos anticipado, y no dejen de tomar nota un solo comentario porque no tiene desperdicio la clase de hoy realmente. Es muy precisa, muy profunda, tan aleccionadora para cada uno de nosotros y para enfrentar correctamente la guerra espiritual y esta defensa que Dios nos provee, ¿sí? Si Dios nos manda a la batalla, nos va a dar la defensa necesaria para enfrentarla, así que la armadura es clave y por eso estamos tan emocionados y tan expectantes de lo que el pastor Deiros tiene para enseñarnos. Y después el cierre de la materia del carácter de todo creyente, del ser más parecidos a Jesús con el pastor Imitián, que también ha sido de una claridad, de una profundidad. Si leíste el libro, seguramente igual te agregó y te profundizó lo que leíste, y si no lo leíste, tuviste un panorama muy acertado de todo lo que el libro enseña y te recomendamos que lo leas. Así que gracias ahí los que se conectan, algunos ya saludan, Lidia ya me saluda, buenas noches Gonzalo, Diana Rodríguez también, Nidia Romero, bienvenida Nidia, nos vimos tempranito en el cafecito también hoy. Guille Fender, Paz Gonzalo también para vos, Guille. Silvia Cortiña, Graciela Fender también está conectada. Bueno, ya mismo largamos con la materia del Pastor Deiros, porque como decía, son extensos ambas clases, así que queremos aprovechar muy bien el tiempo. Que Dios los bendiga, nos vemos más tarde en el Lama. Bienvenidos a la lección de hoy en torno a sanidad espiritual, el Ministerio de Liberación. En lecciones anteriores hemos estado considerando los desafíos que como creyentes y como iglesia confrontamos en esta área de ministerio, y también en el programa anterior hablamos sobre las armas que están a nuestra disposición especialmente para el ataque al enemigo que vino a robar, a matar, a destruir, Satanás y sus huestes. En esta tercera lección vamos a conversar acerca de la armadura con la cual el creyente cuenta para confrontar el desafío de la batalla que tenemos contra el enemigo del ser humano. No hay en toda la Escritura un pasaje más adecuado, más detallado, específico, preciso, en torno a la discusión de la armadura del cristiano que Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 18. Así que vamos a comenzar a introducir nuestro tema en esta lección leyendo este pasaje de la Nueva Versión Internacional, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta es la descripción precisa que nos da la palabra de Dios en cuanto a la armadura que disponemos. Una iglesia viva, en proceso de renovación espiritual constante y que arremete contra las fuerzas del Hades, del infierno, necesita protección. Dios no nos deja desprovistos de cobertura cuando nos lanzamos a la conquista en su nombre y cuando lo hacemos con toda fe y confianza en su palabra. Dios nos provee de una poderosa armadura espiritual para nuestra protección y defensa. El uso adecuado de esta armadura no es opcional para un creyente y una iglesia que espera obtener una victoria contundente como resultado de su ataque a las fuerzas de maldad. Salir a la batalla sin la armadura es invitar al enemigo a herirnos, además de ser un gesto presuntuoso de nuestra parte. El Señor nos ordena: vístanse de toda la armadura. Y tenemos que tener cuidado de no olvidarnos una sola pieza de la misma, un solo elemento que nos dé una protección completa como creyentes individuales y como iglesia frente a las acechanzas del diablo. Al considerar el combate que como iglesia y creyentes estamos enfrentando contra Satanás y sus huestes, no podemos dejar de prestar atención no solo a la estrategia del enemigo, sino también a la protección que Dios nos brinda mediante la armadura espiritual que nos ha provisto. Entonces, en esta lección los invito a considerar esta armadura que Dios ha provisto para nuestra protección y defensa. Y a fin de entender cabalmente de qué estamos hablando a la luz de lo que acabamos de leer, vamos a considerar dos cosas. Por un lado, las formas en que ataca el enemigo y, en segundo lugar, en cada caso, las formas en que se protege el cristiano de estos ataques. Con énfasis especialmente en esto, ¿no? En la armadura como un recurso de defensa para el creyente individual y la iglesia de los ataques de Satanás, el enemigo. El primer elemento que menciona
el apóstol Pablo en su descripción, allí en Efesios 6, es el cinturón. Nuestro cinturón es la verdad de Dios. Nuestro cinturón es la verdad de Dios. Entonces, como lo dijimos, primero analicemos las formas en que ataca el enemigo y luego veamos cómo este cinturón nos defiende de esos ataques. ¿Cuáles son las formas en que nos ataca nuestro enemigo? Nuestro enemigo nos ataca básicamente utilizando la mentira. Es un experto, es un mentiroso por naturaleza y miente contra todo. En nuestro caso hay mentiras contra, primero, el carácter de Dios. En una lección anterior ya hicimos referencia al relato allí en Génesis capítulo 3. Y es muy interesante el juego de mentiras, la maraña de mentiras que Satanás va tejiendo en el diálogo, especialmente primero con la mujer. Vale la pena leer el texto porque es muy descriptivo, muy descriptivo. Les recuerdo que este texto es poesía hebrea, ¿verdad? Y la poesía debe leerse como poesía, no como prosa, pero el carácter figurativo del lenguaje es sorprendentemente minucioso. Dice el texto en Génesis 3, los primeros 5 versículos: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto, del jardín? Primera mentira. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. La mujer ya pisó el palito, porque hay por lo menos 3 mentiras en lo que dice Eva en estas palabras. Primero, que Dios nunca les prohibió comer del árbol que estaba en el medio del huerto, que era el árbol de la vida. Al contrario, Dios quería que comieran del árbol de la vida. Segundo, Dios no les dijo, les dijo en relación con el árbol de la ciencia y del bien, que no lo comieran, pero no les dijo nunca no lo toquen. Al contrario, si los puso en el jardín para que labraran y cuidaran el jardín, podaran los árboles, ¿de dónde sacó la mujer eso de ni lo toquen? De lo contrario morirán. Dios nunca le dijo que comiendo del árbol del medio del huerto iban a morir, porque era el árbol de la vida. Quiere decir que la mujer, apenas habla a Satanás, compra la mentira y se hace socia de la mentira. Se engancha en la mentira y la multiplica. Entonces es como una bola de nieve. La mentira empieza a crecer en este diálogo con el mentiroso. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto. Otra mentira. Está negando la verdad. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es todo mentira. La mujer lo escucha, la mentira se contagia del mentiroso y se transforma en una mentirosa serial. Y después lo llama al marido, a Adán, y se contagia de la mentira de su mujer, y los dos siguen mintiendo con total felicidad sin medir las consecuencias de lo que están diciendo. Sobre todo las mentiras en torno al carácter de Dios, pero también hay mentiras en cuanto a nuestro carácter. Satanás nos miente en cuanto a nuestro propio carácter. En Juan capítulo 8, el versículo 44, Jesús le tiene que decir a los mentirosos de los fariseos, de los maestros de la ley: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, dice Jesús, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y no nos miente una vez,
es una ametralladora de mentiras. ¿Cuántas mentiras del diablo nos creemos, ¿Cuántas? ¿Y cuántas nos hacen sufrir a mares? Miren, yo estoy convencido que en el caso, es una ilustración nomás, ¿no?, de muchas de nuestras enfermedades se trata de mentiras. Basta que te aparezca un dolorcito acá y vos ya estás pensando en cáncer. Y a lo mejor el dolorcito acá es el resultado de los 6 huevos fritos que te comiste anoche. Y no tiene nada que ver con el cáncer, pero el diablo te mete esa idea en la cabeza. Es un cáncer, es un cáncer, es un cáncer. Y la misma mentira después contagia a los médicos que te examinan. ¿No sabes la cantidad de mala práctica que ocurre todos los días por médicos que creen las mentiras del diablo? Sí, efectivamente, señora, usted tiene un tumor en el hígado y efectivamente es un tumor maligno, y no tienen todos los datos necesarios para llegar a esas conclusiones. Después, cuando largan ese diagnóstico, les resulta muy difícil contradecirlo y siguen edificando la mentira. Y es muy probable que finalmente la persona se va a morir de un cáncer de hígado, porque las defensas han bajado por creer las mentiras del diablo, y entonces el diablo ataca con muerte, ataca con la enfermedad. Tan grave es la situación. Mentiras contra nuestro carácter y mentiras en cuanto al camino en el que estamos andando. ¿Vos estás seguro de que esto es así? ¿Vos estás seguro que lo que dice la Biblia es cierto? ¿Quién te dice, vos estabas ahí cuando Dios creó el mundo para decir que Dios es el creador? ¿Vos te creíste lo que te enseñaron en la iglesia? ¿Vos te crees que todo lo que dice el pastor es cierto? ¿Vos te crees que lo que dicen los maestros es verdad? Y te mete duda y te empieza a trabajar con eso. Te crea una maraña dentro de la cabeza que al final es una selva impenetrable de mentiras que te agobian, y terminás creyendo esas mentiras y viviéndolas como si fueran verdad, con lo cual sufrís consecuencias enormes. Entonces, estas son las formas en que ataca el enemigo. Ahora, ¿cuáles son las formas en que se protege el cristiano? El cristiano se protege con la verdad de Dios. No hay mejor remedio contra la mentira que la verdad, pero la verdad de Dios. Es ella la que nos permite movernos en el campo de batalla con defensa por todos los flancos, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, los versículos 4 y 7, más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, y agrega, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Para protegernos del ataque mentiroso del enemigo con la verdad, debemos, dice la Escritura, ceñirnos, apretarnos el cinturón de seguridad. Vos viste que es ley, cuando vos subís al auto, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer es ponerte el cinturón de seguridad. Bueno, Pablo está hablando de ese cinturón, no el de seguridad del auto, pero el cinturón que se te sujeta los pantalones. ¿Por qué? Porque si salís al campo de batalla sin tener los pantalones, la pollera o lo que uses de la cintura para abajo, se te van a caer en medio del combate. Qué vergüenza, ¿no? Y mientras vos estás tratando de taparte, el enemigo te pega el dardazo, el espadazo, la estocada que te derrumba. Para protegernos con la verdad, usando la vieja versión de Reina Valera, debemos ceñirnos los lomos. ¿Qué es ceñir los lomos? Ajustate el cinturón para que no se te caigan los lienzos. Ajustate el cinturón de seguridad alrededor de nuestra cintura para que cualquier choque con el enemigo no te destruya, no te lastime, sino que lo puedas amortiguar. Y esto significa prepararnos
para la acción. De hecho, tenemos la expresión popular, el dicho popular, ¿no? Que cuando vamos a enfrentar un peligro, una amenaza, ¿qué es lo que decimos? Ajustate el cinturón que ahí vamos. Te subís a la montaña rusa y ¿qué es lo primero que haces? Te ajustás el cinturón. Después subís, bajás, da vuelta, pegá la vuelta en redondo, no interesa. Tenés bien agarrado el cinturón de seguridad. En Éxodo, capítulo 12, versículo 11, es interesante lo que dice la palabra. Comerán el cordero de este modo. ¿Se acuerdan? La comida pascual antes de salir de la esclavitud en Egipto. Con el manto ceñido a la cintura. Es lo que dice Pablo. El cinturón bien apretado, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. La liberación, la batalla de libertad, la batalla de independencia, el combate requiere que antes que ninguna otra cosa tengamos bien puestos los pantalones y bien amarrado el cinturón. Bien puesto el cinturón de seguridad. La tecnología bélica hace que los pilotos de aviones de caza probablemente sean los que más amarrados están a su asiento, a su cinturón de seguridad, porque el avión tiene que hacer maniobras de todo tipo y no puede ser que ellos estén rebotando por todos los rincones de la cabina sin el cinturón de seguridad. En el avión vos tenés que subirte y lo primero que te piden con el despegue y con el aterrizaje o cuando hay turbulencia es cinturón de seguridad. A esto se refiere el apóstol Pablo. Esto significa también no solo estar preparados para la acción, ajustándonos el cinturón, sino también significa estar listos para la acción, estar alertas y vigilantes. ¿Qué es lo que dice Jesús, según lo que leemos en Lucas capítulo 12, versículo 35? Manténganse listos, mirad, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. No podés salir a la batalla con los lienzos sueltos. No podés salir al combate descuidado, sin prepararte y sin estar listo para la acción. Y esto significa también pensar bien la acción. No actuar por impulso, sino con inteligencia. No podés salir al campo de batalla sin ponerte los borceguíes y no podés seguir al campo de batalla en calzoncillo. Tenés que ponerte el pantalón y asegurarte bien el cinturón. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Si vas a ir al campo de batalla, no te olvides, primero, cinturón de seguridad, dice Pablo en Efesios 6. Segundo, está nuestra coraza. Nuestra coraza es, dice Pablo, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Otra vez, ¿cuáles son las formas en las que ataca el enemigo? El enemigo ataca con acusaciones. Es el acusador. Apocalipsis 12:10 nos dice que luego, dice Juan, oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Si te acusa delante de Dios, ni quieras pensar cuántas veces te acusa a vos. ¿Es así o no es así? El acusador. Satanás está permanentemente acusándonos delante de Dios, delante de los demás y delante de nosotros mismos. Es el acusador por excelencia. A Dios le quiere hacer creer, como si Dios le va a llevar el apunte, de que somos pecadores, traidores, desleales, esto, el otro, que no hacemos esto, que hacemos aquello.
delante de los demás ni te cuento. Satanás es no sé cómo llamarlo, vieja chismosa, que se la pasa hablando mugre de cada uno de nosotros. Pero el problema es que también nos acusa a nosotros. Vos esto, vos aquello. ¿Con qué autoridad te parás a enseñar y a predicar si vos esto y vos el otro? Y te vuelve loco con esas acusaciones. Y la desesperación viene cuando creemos lo que Satanás dice en lugar de creer lo que Dios dice. Si Satanás viene y te dice, sos un pecador, chocolate por la noticia. Claro que soy un pecador, pero ¿sabes qué, Satanás? Mis pecados han sido lavados por la sangre de Jesús. Y no te quedes diciendo, soy un pecador, no soy digno de que Dios me use. Mentira del diablo. Mentira. Acusaciones. Y vos las conocés muy bien porque es tu experiencia de todos los días, como es la mía de todos los días. Segundo, condenación. Y el diablo se ocupa de esto. Además de acusarte de ser un pecador, de esto, de las cosas que hiciste o dejaste de hacer, te dice, estás condenado al infierno, Dios te va a reventar, ahora te vas a enfermar. Lo que te pasa es porque Dios te castiga. Te sentís culpable innecesariamente. Le pasaba esto a Lutero, que antes de conocer la gracia del Señor, por la fe, vivía torturado porque su idea era de un Dios que lo iba a cocinar vivo, lo iba a reventar con un rayo o algo por el estilo. Se confesaba cuánto pecado se le venían a la cabeza. Un día su consejero personal, su director espiritual en el monasterio agustino donde él estaba, von Staupitz, le dijo, Lutero, cortala, estás confesando pecados que no cometiste. Hasta que descubrió la gracia. Y cuando descubrió la gracia, una vuelta vino Satanás a tentarlo y todavía está la marca, tenía un tintero a mano y era tan real para Lutero la tentación de Satanás, la acusación de Satanás y la condena que Satanás le traía, que agarró el tintero y lo tiró al aire como a Satanás. Y todavía hoy en el castillo de Warburgo está la marca de la tinta en la pared. Más que tirarle con la tinta, tirarle con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y eso termina con toda condenación. Satanás nos condena por pecados ciertos, falsos o ya perdonados. Y esto nos crea inseguridad de salvación. ¿Vos te crees que Dios te va a perdonar esta? No, esta no tiene perdón, te dice. Y vos lo crees. Y entonces trabajás a media máquina en el reino de Dios. Cuando seamos condenados falsamente por Satanás, declarémosle la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es lo que leemos en 1 Juan 1:7 y que ya hemos repetido varias veces. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Satanás, pícatela, no, tus mentiras acá no llegan. Tercer manera en que el enemigo ataca, y esta es más sutil, orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Según San Agustín, esta es la raíz del pecado de Adán y Eva en el pasaje que hemos leído allí, Génesis capítulo 3, los versículos 4 y 5. Caemos en orgullo espiritual cuando confiamos en nuestra propia bondad. Qué bueno que soy, qué santo que soy, cuánto he subido en la escala de Jacob. Casi estoy tocando el borde del manto, la nube de la gloria de Dios me rodea, la Shekinah me ilumina y toda esa sarta de cosas que a veces se nos cruzan por la cabeza. Y terminamos en orgullo espiritual, como aquel misionero que estaba en el Mar del Plata hace décadas y décadas y décadas atrás, ¿no? Un americano. Y el americano le decía a un pastor argentino ahí en la playa, estaban tomando sol, hermano, Dios me ha llevado ya a un nivel de santidad donde ver a estas mujeres en malla de aquella época, no de ahora, de aquella época,
ver una mujer en malla ya no me afecta tanto. Y el pastor argentino le dijo, yo no sé si eso es santidad o vejez. El diablo nos ataca con orgullo espiritual y nos hace decir a veces cosas estúpidas como estas. Caemos en orgullo espiritual cuando confiamos en nuestra propia santidad, en nuestra propia bondad, en nuestras virtudes, en nuestros talentos, en nuestras cosas, y el yo se transforma en nuestro Dios. Ahora, ¿cómo nos protegemos de esto? ¿Cuáles son las formas en que se protege el cristiano? El cristiano se protege con un corazón que está cubierto por la justicia de Dios. Un corazón cubierto con una coraza que es la justicia de Dios. Un corazón protegido por la coraza de la justicia de Dios es un corazón diferente, que capaz de resistir cualquier ataque del enemigo. Tiene motivos puros, por un lado. Está lleno del amor y la compasión de Dios y solo busca la gloria de Dios. Es un corazón que está firme en la justicia de Dios. Una referencia bíblica en relación con esto puede ser Romanos capítulo 3, los versículos 21 y 26, si después lo querés leer. Es un corazón que está seguro porque Satanás no puede penetrar la coraza de la justicia de Dios. Mi versículo preferido en todo el Nuevo Testamento, lo he adoptado hace muchísimos años, es Colosenses 3:3, que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A vos te parece que algún dardo del maligno puede penetrar esta doble coraza de la justicia divina? Mi vida está protegida en Cristo, en Dios. Es impenetrable. Es una bóveda impenetrable. Mi vida protegida en Cristo, en Dios. Satanás no la puede tocar, si es que estoy en Cristo. Ahora, si yo ando revoloteando por ahí, haciendo lo que se me da la gana, y no estoy en Cristo, bueno, el diablo se hace un picnic conmigo. Pero si yo vivo en Cristo, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y yo vivo en Él, en Cristo, usando la expresión paulina, y en Dios, tengo una coraza impenetrable. Es la forma en que me protejo. ¿Con qué? Con la coraza, con la pechera de acero de la justicia de Dios. El tercer elemento de la armadura del cristiano es nuestro calzado, y el calzado es el Evangelio de Dios. ¿Cuáles son las formas en que ataca el enemigo en relación con esta figura del apóstol? El enemigo ataca nuestros pies, diciéndolo en buen criollo, haciéndonos meter la pata. Sí. Por eso hay que tener los pies bien calzados, porque si no lo tenés bien calzado, metés la pata, y meter la pata en el combate con Satanás te puede costar la vida. Puede resultar en un daño serio. Los recursos con que contamos para proteger nuestros pies y en consecuencia el resto de nuestro cuerpo son maravillosos, porque el diablo ataca nuestros pies. ¿De qué manera? Con aflicción. Las aflicciones que nosotros vivimos en nuestra vida son zancadillas que nos mete el diablo. Son trabas que nos mete el diablo, son patadas en el tobillo, son patadas a los meniscos para hacernos caer, son golpes duros en la canilla para que dejemos el campo de batalla. Satanás permanentemente nos está mandando aflicciones
con ese objetivo de hacernos caer. Juan 16:33 registra las palabras de Jesús cuando dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Satanás te patea los pies para hacerte caer con aflicciones. La segunda cosa que utiliza, ya lo hemos dicho, son mentiras. Con mentiras quiere torcer nuestro camino. Nosotros sabemos y vamos caminando en dirección al cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que hace Satanás? Nos mueve la palanca para que la vía nos lleve para otro lado. Si vos no estás alerta, va cantando aleluya para donde Satanás te quiere llevar. Te da vuelta el cartel en el camino. Vos vas caminando queriendo hacer la voluntad de Dios, Satanás te cambia la dirección y te manda por otro lado. Si vos no estás alerta y no tenés clarito el mapa de la palabra de Dios, el GPS del Espíritu Santo, anda a saber a dónde vas a parar. Además, Satanás nos ataca con compromiso. Quiere desviarnos del buen camino y nos distrae. Manda a todos sus payasos de un lado y del otro para que nos atraigan la atención. En lugar de correr con los ojos puestos en la meta, nosotros estamos mirando el espectáculo alrededor y a la meta no llegamos nunca. Y nos pone cosas para distraernos. Y nos quedamos ahí subyugados con lo que estamos mirando y nos perdemos de la dirección del buen camino. Y por otro lado, pasividad. Ya lo dijimos en una lección anterior, pasividad es terrible. Quietismo, es decir, no hago nada, no me comprometo, no me meto, una actitud bien típica latinoamericana, y con esto Satanás quiere inmovilizarnos. Cuando nos asalta la menor duda, empezamos a decir, mejor me quedo donde estoy, llegué hasta acá, ¿para qué me voy a arriesgar a ir más adelante en la voluntad de Dios si no sé muy bien qué es lo que me espera? Y al quedarme quieto, me paralizo. Cuando dejo de entrenarme, se me entumecen los músculos y pierdo el ritmo de la carrera. Esto es lo que hace Satanás. Esta es la forma en que nos ataca el enemigo. ¿Cómo se protege el cristiano? ¿Cómo se protege el cristiano? ¿Cuáles son las formas en que el creyente se protege? El creyente camina con unos pies protegidos cuando estos siguen el camino de la paz. Es un calzado espectacular, otra que las Nike y la Avia o la que sea, o los botines de Messi. El calzado que tiene el cristiano lo lleva por un camino de paz que es espectacular, y Jesús es el mejor ejemplo. En Mateo capítulo 12, versículos 18 al 21, Dios mismo confirma esto cuando dice: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No hablará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Jesús no necesitó andar explorando como Boy Scout por acá, por allá, a ver si encontraba el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él mismo lo transitó conforme a la voluntad del Padre. Los pies son símbolos en esta referencia de Pablo en Efesios 6, son símbolos de nuestra capacidad de movernos, de actuar, de accionar, de ir de un lugar a otro llevando el mensaje del reino, el evangelio de la paz. Por eso Satanás ataca nuestros pies, por eso quiere inmovilizarnos, paralizarnos para frustrar toda empresa en cumplimiento de la voluntad de Dios. Un cuarto elemento en la armadura es el escudo. Nuestro escudo es, dice Pablo, la fe de Dios.
Y esto tiene mucho que ver con las formas en que ataca el enemigo. ¿Cuáles son las formas en que ataca el enemigo? Primera manera, falta de fe. La falta de fe inhabilita al creyente para la batalla contra Satanás. Falta de fe, falta de confianza en el amor de Dios. De hecho, la palabra de Dios en Hebreos 4:2 nos advierte: porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon a aquellos antiguos no les sirvió para nada o de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. La vida cristiana es una cuestión de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. El pueblo de Israel y la tierra prometida, como podemos ver, dice Hebreos 3:19, no pudieron entrar, dice, por causa de su incredulidad. La fe es la llave que abre el poder de Dios a nuestro favor. No tenés esa llave, está frito. Falta de fe. Ligado a la falta de fe, en muchos casos están las dudas. Ahora, las dudas no son necesariamente un pecado, pero te crean el nido arriba de la cabeza como para que venga el pecado y ponga los huevos y hagan nido. Entonces, las dudas son a tener en cuenta y deben ser quitadas de la vida. Santiago, en el capítulo 1, el versículo 6, dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque la necesitamos, en este caso particular, pero dice que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Hay cristianos que son veletas crónicos, van un día para acá, otro día para allá, conforme sean el viento de la circunstancia. Son cristianos como los péndulos de un reloj, un día están en la gloria, al otro día están en la puerta del infierno. Son cristianos que van boyando para arriba o para abajo según sea la marea. Y un día están exaltados que no los aguanta nadie y otro día están tirados como pan de picnic. Entonces, las dudas provocan esto. Las dudas provocan esto. Las dudas nos privan de la bendición de ver a Jesús en todo su poder. Es lo que le pasó al pobre de Tomás, el discípulo de Jesús, que por dudar se perdió una semana de alegría, de fiesta, de festejo, de ver y disfrutar del Señor resucitado. Menos mal que Jesús le tuvo misericordia y se le presentó y le borró de un plumazo todas las dudas que tenía y le arrancó de la boca de Tomás una de las confesiones de fe más teológicamente densas en toda la Escritura. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás, chau duda. Una convicción realmente impresionante. Y la otra, yo diría, se me ocurre pensar que quizás es la manera número 1 del diablo, porque es un especialista en inyectar miedo. Un creyente con miedo es gelatina. Un creyente con miedo va a pisar la cáscara de banana a cada rato. Un creyente con miedo no sirve para un pito. ¿Por qué? Porque el miedo es un fruto de Satanás, es obra de Satanás. Un creyente que está siempre, pero cuidado, no emprendamos esto porque a ver si, no, pero mirá, no, pero no es el momento, quizás. Ese no sirve para nada en el reino de Dios. Es un tipo agarrado por todo y necesita liberación. Agarrado por todos los guines, por las cadenas de temor que le mete el diablo. Estas son las formas en que ataca el enemigo. Ahora Pablo dice o nos habla de las formas en que se protege el cristiano. ¿Cómo se protege? Con la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un escudo. Y el escudo es un arma defensiva y de protección
que nos protege de la cabeza hasta los pies. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:8, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. La fe es un escudo que detiene, dice la palabra, los dardos de fuego del enemigo. En su referencia precisamente al escudo de la fe en Efesios 6:16, dice Pablo, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden, dice el apóstol, apagar todas las flechas encendidas del maligno. La fe es un escudo que para y resiste al enemigo. Cuando viene Satanás en malón con todos los demonios contra tu vida y parece que te lleva por delante, plantate con el escudo, se va a dar de narices ahí, él y todos los que lo siguen. Es lo que dice la palabra en 1 Pedro 5:9, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Es el escudo de la fe donde se estrella el diablo una y otra vez cada vez que nos quiere atacar. Levantá el escudo con todo. Siguiente, quinto elemento, dice Pablo, nuestro yelmo, el casco, es la salvación de Dios. ¿Cómo ataca acá el enemigo? El enemigo ataca la cabeza. Una mente pecaminosa. El campo de batalla preferido de Satanás es nuestro pensamiento, nuestra imaginación. Romanos 1:28 habla de cómo ellos, los impíos, los incrédulos, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El problema lo tenían acá, en la descripción ahí de Romanos 1:28. La mente no solamente es pecaminosa, sino que también la mente carnal es la ocasión que usa el diablo para liquidarnos. El campo de batalla de la carne generalmente se traduce en desobediencia a los mandamientos de Dios. Romanos 8:7 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Y además la mente que no ha sido renovada por el Espíritu Santo está abierta a que el Satanás le meta en la cabeza cualquier idea ajena a la voluntad de Dios. El campo de batalla de Satanás en este sentido es la oscuridad. Una mente empapada de tinieblas, incapaz de discernir la voluntad de Dios. Efesios 4:18 dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Mirá la situación del pecador. Bueno, de esto se tiene que proteger el cristiano. ¿Cómo protege su mente? ¿Cómo protege el cristiano su cabeza, su pensamiento? Poniéndose un casco. Pero no un casco de papel maché, no un gorrito, un casco, un yelmo, un casco militar, bien duro, bien fuerte. Estas son las formas en que se protege el cristiano. ¿Qué hace el cristiano? Cubre su mente con el yelmo de la salvación del pecado que Dios ha provisto a través de Cristo. La salvación que tenemos en Cristo protege nuestra cabeza, protege nuestro pensamiento, protege nuestra mente. Isaías, capítulo 59, versículo 17 dice, se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Lo que dice Pablo después. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos.
Esta es la manera en que protegemos nuestra mente, con el yelmo de la salvación. Entonces, lo que hace el Señor es cambiar la mente, cambia nuestra mente carnal por la mente de Cristo, por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. 1 Corintios 2:16, el apóstol Pablo dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y agrega, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces, renovad tu mente conforme a la nueva luz de Cristo. Es lo que leemos en Efesios 4, 22 y 23. Se libera de la memoria, la mente se libera de la memoria de los recuerdos del pasado, se libera de la cautividad producida en la mente por medio del ocultismo y los cultos ajenos a la verdad de Dios. Y por último, nuestra espada. Ya hablamos de la espada. Nuestra espada es la palabra de Dios. ¿Cómo ataca el enemigo? Bueno, el enemigo primero pone dudas, en duda la palabra de Dios. ¿De veras que Dios dijo esto o aquello? Pone en duda la palabra de Dios. Tuerce y distorsiona la palabra de Dios, como en el caso de las tentaciones de Jesús, que el enemigo se acerca a Jesús usando la Biblia, usando la palabra de Dios. Roba y retiene la palabra de Dios. La parábola del sembrador nos recuerda esto, que se siembra la buena semilla y después viene el enemigo y la roba. Siembra la palabra de Dios y la saca de la mente de la persona. O el enemigo enseña equivocadamente la palabra de Dios. Y entonces va sembrando engaño y va confundiendo. El Espíritu dice ciertamente, aclara el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir las inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esto es lo que hace el enemigo. Ahora, ¿cómo se protege el cristiano? Con la palabra de Dios. Número 1, reprende al enemigo con la palabra de Dios. Como hizo Jesús en sus tentaciones. Escrito está, palabra de Dios. Segundo, testifica frente al enemigo de la palabra de Dios. Es la palabra de su testimonio, como leemos en Apocalipsis 12:11. Tercero, declara contra el enemigo la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice. Y alaba a Dios en presencia del enemigo conforme a la palabra de Dios. El caso de Josafat en el Antiguo Testamento es interesante. Después léanlo allí en 2 Crónicas 20:22. Concluimos esta lección. Dios ha preparado a su iglesia para enfrentar los ataques del enemigo. No nos ha dejado sin la necesaria protección para el combate. No tenemos por qué temer los ataques de Satanás ni sus intentos por neutralizarnos. Cuando estamos firmes, revestidos con toda la armadura de Dios, se hace realidad la promesa de Jesús de que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no pueden soportar los embates de la iglesia arremetiendo contra ellas con el poder del Evangelio de Jesucristo. Por su Espíritu Santo, Dios nos ha dado el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada, es decir, todos los elementos necesarios para entrar en combate con una victoria asegurada. Si a todo esto agregamos la disposición de estar orando, como dice Pablo, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Satanás no puede esperar otra cosa que la retirada. Él no puede contra la verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra que Dios nos ha dado en Cristo. Hasta la lección que viene.
Hola a todos, bueno, buenas noches, qué clase espectacular que tuvimos ahora de la mano del pastor Pablo Deiros. Como dijo Gonzalo al principio, hoy estamos con poco tiempo, así que bueno, las dos clases son bastante extensas, así que rápidamente, sin perder mucho tiempo, aprovecha ahora el recreo para despejarte unos minutos nada más, para ir al baño, para buscar algo para tomar, algo para comer, si ya te está agarrando un poco de hambre. Ahora ya vamos a continuar con la enseñanza del pastor Imitian acerca de la formación del carácter del cristiano, el carácter de Cristo se ha formado en nosotros, y hoy vamos a estar terminando esta enseñanza del pastor Emiliano, esta masterclass, que realmente estamos siendo muy bendecidos con todo el contenido que estamos recibiendo en la escuela. Y una pequeña aclaración, la semana que viene, esto igual simplemente es un adelanto, ya después lo vamos a comentar mejor, en los dos bloques vamos a tener dos clases de la materia de Pablo, ¿no? La materia de Pablo tiene bastante contenido, y para darnos tiempo para arrancar con la nueva materia del segundo bloque, que no nos quede descalzado después con las próximas reuniones presenciales que vamos a tener, el próximo martes vamos a tener dos clases de Pablo Deiros, ¿no? Esto para que sepan, si alguno de las clases que viene se conecta y ve que está hablando de vuelta a Pablo, no es que la clase es eterna, sino que son dos clases en un mismo martes. Así que bueno, quiero nada más ver un poco los comentarios en el chat y ya mandamos a la clase del pastor Imitian. Bueno, hay muchos comentando que muy buena la lección, claro, esta frase que puso Gonzalo muy bien, un creyente con miedo es gelatina, ¿no? Qué conceptos que tiene el pastor Pablo Deiros, ¿no? Se da cuenta que la capacidad didáctica que él tiene es realmente impresionante, ¿no? Bueno, ahí me saluda Diana Rodríguez, Guille Fender, Cristian Ramos dice, tremendo la fe, la mejor opción en la armadura. Vecina Pereira, amén, gracias Pastor Deiros, bendiciones Matías, Isa Álvarez también me saluda, bueno, muchas gracias ahí a todos los que están conectados, y como dice Gonzalo, ¿no? Todos los elementos para una victoria asegurada, ¿no? Bueno, estamos siendo realmente desafiados y a la vez muy bendecidos con el contenido de las clases, y tratemos de tener siempre a mano ¿no? los bosquejos que compartimos y demás, porque es bastante contenido, es bastante profundo, si bien el pastor Pablo explica extraordinariamente bien, es bastante para procesar, y deben haber visto que los ejercicios que estamos viendo en el Lama estamos agregando cosas para hacer en la semana, para repasar en la semana. La idea es profundizar y aprovechar el material lo máximo que se pueda. Así que bueno, no quiero extenderme mucho en el recreo para no demorar después el inicio del Lama, y como decíamos, ¿no? La clase de Pablo duró 50 minutos, la que viene de Imitian, que cierra la enseñanza del carácter de Cristo, también es bastante larga, así que ya los quiero dejar con esa enseñanza, y acuérdense del único anuncio que hicimos de que el próximo martes vamos a tener dos clases de la materia de Pablo, para darnos tiempo a arrancar con la nueva materia que va a ser el próximo martes que viene, ¿no? El otro. Así que bueno, con esa pequeña aclaración los dejo con la clase del pastor Imitian. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos después en el Lama. Bueno, hemos llegado al tercer episodio de este tema, y el aspecto que hoy nos toca estudiar son los factores espirituales en la formación del carácter. En el anterior vimos cómo hay factores que influyen, pero no determinan en la formación del carácter de una persona, y que el factor decisivo es la responsabilidad personal. Entonces ahora vamos a avanzar para ver los factores espirituales, lo que Dios nos ha provisto para la formación de nuestro carácter. El primer factor espiritual en la formación del carácter es tener un modelo. Esto resulta fundamental para nuestra formación,
El modelo es la referencia permanente que nos orienta, nos enseña, nos inspira, nos anima, nos desafía, nos corrige a superarnos constantemente. Un buen modelo produce en nosotros admiración y tendemos a imitar a la persona que admiramos. Jesucristo es el gran modelo que Dios instaló en la humanidad, lo instauró para todo ser humano. Él es nuestro referente absoluto y el modelo perfecto al que debemos imitar. El plan eterno de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Jesús les expresó a sus discípulos de esta manera: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Se puso como modelo de sus discípulos en Mateo 11:29. También les dijo, y esto lo registra Mateo en el capítulo 20, versículos 27 y 28, en la Reina Valera contemporánea dice así: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y también en aquel cenáculo, aposento donde Jesús lavó los pies a sus discípulos, Juan lo registra en su Evangelio en el capítulo 13 y pone en el versículo 15 estas palabras de Jesús: porque ejemplo les he dado, para que así como yo los hice, ustedes también lo hagan. Así que Jesús era el ejemplo para sus discípulos. Para imitar a Cristo, debemos conocerlo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer a Cristo? Que Él vivió hace 2000 años. Es muy sencillo. Aquellos que lo conocieron, que vivieron con Él, que estuvieron con Él de noche y de día durante 3 años, físicamente estuvieron con el Hijo de Dios, fueron sus discípulos directos. Ellos nos dejaron sus escritos, sus testimonios acerca de Jesús. La única forma de conocer al Cristo encarnado, a Dios hecho hombre, a Jesús de Nazaret, es leyendo y estudiando los 4 evangelios. Leerlo no como quien lee un simple libro de biografía, sino quien anhela conocer a una persona extraordinaria y sin igual. Cuando leemos los evangelios debemos leerlo devocionalmente, es decir, leerlo en oración y bajo la inspiración del Espíritu Santo, leerlo conectados con Dios, leer cada párrafo pausadamente y volverlo a leer, observando cada detalle, imaginándonos la escena, metiéndonos en ella y preguntándonos en cada párrafo: ¿qué virtudes del carácter de Cristo descubro aquí? Debemos meditar en Cristo,
contemplarlo en los evangelios, admirarlo, alabarlo, adorarlo, hablar con Él mientras leemos, postrarnos ante Él maravillados de su humildad, de su mansedumbre, de su autoridad, de su santidad, de su poder, de su gracia, de su valor, de su fe, de su sabiduría, de su dependencia del Padre, del amor que Él tenía por todas las personas, de su compasión. Y deslumbrados ante tanta gloria y a la vez quebrantados por ver el contraste entre Jesús y nosotros al conocer nuestras propias miserias y debilidades, quedamos quebrantados y mientras lo hacemos, el Espíritu Santo nos va transformando a la imagen de Cristo. Como ven, el conocer a Cristo no es una cosa mística, así imaginaria y perdidos en la nube de nuestros pensamientos. No, hay que leer los evangelios y meterse en ellos con la unción del Espíritu, y a través de la palabra podemos conocer profundamente a Jesús por la asistencia del Espíritu Santo. Además de tener a Cristo como modelo, debemos también imitar a nuestros hermanos mayores en la fe. Todos tenemos hermanos y hermanas que conocen al Señor antes que nosotros, que han crecido en Cristo, que nos preceden en el Señor. Y debemos tomarlos como referencia, como modelos más cercanos a nosotros y actuales. Pablo le decía a los corintios: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11:1 está esta frase. También les escribió a los filipenses: hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Filipenses 3:17. Es muy importante, queridos hermanos, ver a los pastores o hermanos mayores, hermanas mayores que nosotros en la fe, hermanos preciosos. Algunos nos aventajan en la humildad, otros en la misericordia, otros en la generosidad, otros en la oración, otros en la vida de comunión con los hermanos. Y así diferentes aspectos tenemos que imitar a nuestros hermanos más crecidos que nosotros. Al mismo tiempo, debemos ser nosotros modelos para otros. Queramos o no, somos un ejemplo para los más nuevos en la fe. Debemos ser un buen modelo a nuestros hermanos y discípulos. Si hablamos mal de los ausentes, aunque les enseñemos lo contrario, nuestros discípulos harán lo mismo que nosotros. Si ven que somos avaros, materialistas, egoístas, aunque les enseñemos con mucha inspiración sobre el amor al prójimo, no van a modificar su conducta equivocada, su avaricia. Si cuando hablamos y nos enojamos decimos malas palabras, ellos harán lo mismo. Seamos ejemplos en santidad, en la fe, en la oración, en el amor. Es lo que Pablo le recomienda a Timoteo, diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en fe y en pureza. El segundo factor
es para la formación de nuestro carácter, es el siguiente: recibir enseñanza bajo el señorío de Cristo, recibir instrucción. Durante muchos años y varios siglos, los evangélicos hemos predicado un evangelio sin reino y una salvación sin el señorío de Cristo. Hemos predicado que el pecador, para ser salvo, debe aceptar a Jesús como su Salvador personal. Por supuesto que Jesucristo es el Salvador, el único y glorioso Salvador. Fuera de Él no hay salvación. Sin embargo, la Biblia enseña que la condición para ser salvo es reconocer a Jesús como Señor, no simplemente como Salvador, como Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en griego el Kyrios, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No solo este pasaje, sino un cuidadoso estudio de todo el Nuevo Testamento revela que la condición para ser salvo es reconocer y confesar a Jesucristo como el Kyrios. Kyrios es la palabra griega que se traduce al castellano como Señor y significa jefe, dueño, amo, soberano y máxima autoridad. Quiere decir que cuando reconozco a Jesús como mi Señor, estoy diciendo Él es mi jefe, mi dueño, mi amo, la máxima autoridad sobre mi vida. Aceptar a Cristo simplemente como Salvador sería pretender recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna, la paz, la felicidad y la vida eterna sin una verdadera sujeción a su señorío. Y esto no coincide con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Cristo nos salva y nos da todos los beneficios de la salvación cuando doblamos nuestras rodillas ante Él y lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Reconocer a Cristo como Señor no es solo la condición para recibir la salvación, sino también lo que hará posible que el nuevo discípulo, al recibir las enseñanzas de Cristo, sea edificado y formado a la imagen de Cristo. Por eso decimos que el segundo factor para la formación de nuestro carácter es recibir instrucción o enseñanza bajo el señorío de Cristo. A la totalidad de las enseñanzas de Cristo, en el griego del Nuevo Testamento se la llama didaqué. La didaqué consiste básicamente en mandamientos, enseñanzas e instrucciones que revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Veamos algunos pocos ejemplos. Cuando dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es esto? Un mandamiento. Es para que lo obedezcamos.
Si Cristo es el Señor, el que manda es Él. Y Él me manda que ame a mi prójimo como a mí mismo. U otra palabra de Jesús, no juzguen para que no sean juzgados. Si yo tengo la costumbre o la mala costumbre de juzgar y criticar a los demás, al recibir instrucción bajo el señorío de Cristo, al recibir enseñanza, sus mandamientos, los obedezco, me sujeto. Y si tenía esa costumbre de juzgar, me arrepiento y abandono y cambio mi conducta por el mandamiento del Señor. También Jesús dijo, si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Otra vez, si alguien me ofende y yo corto relaciones y le guardo rencor y no le perdono, no estoy obedeciendo a los mandamientos del Señor. Si Jesús es mi Señor y Él me dice que debo perdonar, yo estoy sujeto, porque antes era rebelde, pero ahora estoy sujeto a la autoridad de Cristo y acepto sus mandamientos como normativas para mi vida, y mi vida va cambiando poco a poco a la voluntad del Señor. También se le llamaba didaqué a las enseñanzas de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la didaqué. Y en las epístolas, los apóstoles ponen la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo escribe sobre la familia, a los esposos les dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Es un mandamiento. Entonces, el marido que antes era áspero, era duro o trataba mal a su esposa, ahora recibe instrucción bajo la didaqué, instrucción bajo el señorío de Cristo, y su vida va cambiando conforme a la palabra del Señor. Otro mandamiento en Romanos 13:1, todos debemos someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino puesta por Dios, y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. U otro mandamiento en Romanos 12:15, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Esto, y así podríamos seguir. Entonces, todos estos mandamientos forman la didaqué que tenemos que recibir y obedecer. ¿Qué es el discipulado o la paternidad espiritual? Bueno, Jesús durante su ministerio, Él predicó a multitudes, hizo milagros, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, pero su ministerio se concentró especialmente en 12 hombres, a los que llamó discípulos. Él entendió que su principal misión era formar a esos 12 hombres. Podía predicar y enseñar a miles de personas, sanar a muchísimos enfermos, pero no podía formar y discipular sino a unos pocos. Estos discípulos luego llegarían a ser los dirigentes de la iglesia. Antes de ascender al cielo, Jesús resucitado reunió a sus discípulos y les encargó esta misión. Mateo 28, al final, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado.
y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué entendieron ellos de estas palabras de Jesús? Que debían hacer con otros lo que Jesús había hecho con ellos. Es decir, concentrarse en algunos pocos para discipularlos mediante un adoctrinamiento personal y grupal. Así el discipulado es una paternidad espiritual. Todo niño que nace necesita un padre y una madre que lo cuide, lo alimente y lo eduque, lo forme como hombre o como mujer. Lo mismo sucede en lo espiritual. Para la formación de nuestro carácter, resulta muy importante que alguien sea nuestro discipulador, nuestro padre o nuestra madre espiritual. Al reconocer a Jesús como mi Señor y bautizarme, me convierto en un discípulo de Jesús. Un discípulo es un alumno. Ahora necesita aprender a vivir según la voluntad de Dios. Y para ello necesita tener un discipulador que le enseñe la didaqué, que le enseñe la palabra de Dios, aplicada a su vida, su conducta, en familia, en la familia, en el trabajo, en sus relaciones con sus semejantes, en sus finanzas, en su comunión con Dios, en el amor al prójimo, etc. Es decir, en todos los aspectos de la vida, un discipulador que explique a su discípulo la voluntad de Dios, que ore por él, que lo conozca, que lo corrija, que a quien el discípulo pueda confesar sus pecados y pedir ayuda y consejo. De ese modo, el carácter del discípulo se irá cambiando día tras día. Eso es el discipulado. Bueno, pasamos al tercer factor para la formación del carácter. Es vivir llenos del poder que transforma. Y ese poder que nos transforma es el Espíritu Santo, es decir, vivir llenos del Espíritu Santo. Los 12 discípulos de Jesús tuvieron delante de ellos el modelo perfecto, Jesús. Lo reconocieron como Señor de sus vidas. Además, fueron discipulados por el mejor maestro de todos los tiempos. Sin embargo, estas condiciones, si bien necesarias, no fueron suficientes para la transformación de sus vidas y de su carácter. Para que la conducta y el carácter de ellos cambiaran, necesitaban, además, ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que Dios nos envió, que nos transforma nuestro carácter. Por nuestra condición natural de pecadores, no tenemos en nosotros mismos la capacidad de mejorar nuestra vida y conducta. Aunque nos propongamos, no podemos cambiar. Pablo lo describe muy claramente en Romanos capítulo 7, en el versículo 19, dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Esta es la condición de nuestra naturaleza humana. No queremos pecar, pero pecamos. No queremos hacer el mal y lo volvemos a hacer. Queremos ser mejores y no podemos. Por eso Dios nos envió un Salvador. Jesús, para salvarnos y transformarnos, murió en la cruz y resucitó. Y luego envió el Espíritu Santo. Pero vamos a detenernos un momento para considerar qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Primero, logró nuestra redención, el perdón de nuestros pecados por su sangre. En Efesios 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Dios perdonó nuestros pecados al ver el derramamiento de sangre de su Hijo en la cruz. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y al quitar nuestros pecados, nos reconcilió con Dios. Fuimos aceptados por Dios como hijos. La segunda cosa que sucedió en la cruz: Jesús, al morir, crucificó nuestro viejo hombre. Prestemos atención. Jesús no solo cargó nuestros pecados en su cuerpo al morir en la cruz. No solo se hizo pecado, sino que también nos cargó a nosotros mismos en aquella cruz. Su muerte nos incluyó lo que éramos, cargó nuestra vieja naturaleza. Por eso dice Romanos 6:6 que nos co-crucificó juntamente con Él. En la versión en español dice así, Romanos 6:6: sabemos que nuestro viejo hombre, lo que éramos antes, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió Él, nosotros morimos juntamente con Él. Pero avancemos un paso más. ¿Qué sucedió cuando Jesús resucitó entre los muertos? Efesios 2:4 en adelante dice así: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Noten, queridos hermanos, hermanas, nos dio vida nueva. Nos resucitó con Él. No solo nos crucificó con Él, también nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Dos grandes poderes se activaron en la cruz y en la resurrección de Cristo. El primero, el poder de la muerte. Y el segundo, el poder de la vida. Jesús con su muerte deshizo nuestros pecados. Jesús
con su resurrección inició una nueva creación. Nuestros pecados fueron perdonados, fueron borrados en la cruz. Nuestro viejo hombre allí fue crucificado. Lo que antes éramos fue crucificado. Resucitamos con Él a una nueva vida de santidad y de gloria. La función del Espíritu es conectarnos a Cristo. Conectarnos al poder de la muerte de Cristo a fin de recibir el perdón de nuestros pecados y tener victoria sobre el pecado. La función del Espíritu Santo es conectarnos al poder de su resurrección a fin de vivir una nueva vida llena de la presencia y la gloria de Dios cada día. Así que hay dos polos aquí, el polo negativo, la muerte, y el polo positivo, la resurrección. Cristo, el Espíritu Santo, nos conecta con estos dos polos, el poder de la muerte de Cristo para deshacer nuestro viejo hombre y el poder de la resurrección para darnos la vida nueva. Esta conexión doble o esta unidad del creyente con Cristo se realiza por medio del Espíritu Santo y se expresa por medio de tres frases muy frecuentes en el Nuevo Testamento. En Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. Esta expresión en Cristo se repite en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas, unas 160 veces. En Cristo. Ahora no estamos más en Adán, no estamos en la carne, ahora estamos en Cristo, no estamos en la vieja naturaleza, ahora estamos en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. El querigma apostólico, principalmente proclamado por Pablo, declara que los hijos de Dios estamos unidos a Jesucristo en una relación mucho más profunda y trascendente que la que podemos tener con cualquier otra persona en el mundo. Dice el apóstol Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo en Él, Él en mí y yo con Él, Él conmigo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Al leer Hechos de los Apóstoles, podemos observar que los apóstoles de aquellos días ponían una atención especial para que toda persona que se convertía no solo sea bautizada en agua, sino que también inmediatamente sea llena del Espíritu Santo. Eso lo notamos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu. Pero los 3.000 que se convirtieron en aquel día, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió en Hechos capítulo 8, donde fue Felipe a Samaria y allí predicó y ellos se convirtieron y se bautizaron. Pero vinieron Pedro y Juan para que también recibieran el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9 se convierte Saulo, el que perseguía a la iglesia, y va Ananías allá en Damasco al tercer día de su conversión y lo bautiza, luego impone sus manos sobre Pablo,
Cristo para que también reciba y sea lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a Cesarea, a la casa de Cornelio, reunido Cornelio con toda su familia, allí mientras predicaba Pedro, esta gente se convirtió, creyó y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos 19, cuando Pablo llega a esta ciudad de Éfeso y encuentra 12, digamos, semidiscípulos que habían recibido un mensaje incompleto, Pablo les completa el mensaje, los bautiza como deben ser bautizados e impone las manos sobre estos 12 y ellos reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan. Así que los apóstoles de aquel tiempo ponían mucha atención a que cada convertido tenga esta triple experiencia: conversión, bautismo en agua y sea lleno del Espíritu Santo. Esta es la única forma en que podemos vivir la vida cristiana en su plenitud. Queridos hermanos y hermanas, es por la presencia y el poder del Espíritu en nosotros que podemos experimentar la obra de Cristo que proclama el querigma. El querigma es la proclamación de la verdad que revela a Cristo, la comunión con Dios, la muerte del viejo hombre, el poder de la resurrección y la victoria sobre el pecado, la carne, el mundo y el mismo Satanás. Solo viviendo llenos del Espíritu Santo podemos experimentar el gozo del Señor en cualquier circunstancia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Podemos experimentar la vida abundante, el amor ágape de Dios, esos ríos de agua viva corriendo por nuestro interior y tener la osadía para predicar a Cristo, dar testimonio de Jesús en cualquier situación y circunstancia. Cuando algún mandamiento te parezca difícil, llénate de fe y di: Dios declara que Él me ha dado el poder del Espíritu. El Espíritu de Cristo habita en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca intentes obedecer la didaqué con tus propias fuerzas, porque sin el querigma no lo lograrás. Debes leer las verdades, proclamarlas, llenarte de fe y sólo así podrás obedecer la didaqué. Sólo así nuestro carácter será transformado de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Aleluya. Hay otros factores más que no tenemos tiempo de desarrollarlo. Hay 4 factores más para la transformación de nuestro carácter. Hemos visto los 3 primeros: tener un modelo, recibir instrucción bajo el señorío de Cristo y vivir llenos del poder del Espíritu Santo, el poder que nos transforma. Pero aunque sea, lo menciono, el 4º factor es funcionar unidos al cuerpo de Cristo. Nadie puede crecer en su vida espiritual solito por ahí. La iglesia es un cuerpo y debemos estar unidos al cuerpo, sujetos al cuerpo de Cristo, sujetos los unos a los otros, sujetos a nuestros hermanos mayores, a los pastores, a los apóstoles, a aquellos que nos aventajan en la fe y sujetos los unos a los otros. También con responsabilidad, trabajar en equipo, como cuerpo. Siempre en la Biblia hay pluralidad. Muy bien.
El quinto factor, tener una actitud correcta ante el sufrimiento. Ante el sufrimiento podemos tener tres actitudes diferentes. La primera es la rebeldía, que nos rebelamos por lo que nos pasó, nos amargamos. La segunda es la resignación. Lo aceptamos, pero de mala gana, ¿qué va a ser? Y ahí nos resignamos, tampoco es buena esa. La actitud correcta ante el sufrimiento es aceptación por la fe. Aceptar la circunstancia adversa, por más difícil, dolorosa que sea, como el plan de Dios para nuestras vidas, aceptarlo sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando tenemos ante el sufrimiento una actitud correcta, Dios va a usar el sufrimiento para transformarnos a la imagen de Cristo. Jesús también sufrió. Y la Biblia dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Él tuvo que aprender la obediencia a través del sufrimiento, ¿qué de nosotros? Así que el sufrimiento, si tenemos una actitud correcta, lo aceptamos, aunque lloremos, pero lo aceptamos como la voluntad de Dios, lo aceptamos con fe, sabiendo que Dios nos ama, amando a Dios, Dios usará el sufrimiento para modelar nuestro carácter. El sexto factor, cuidar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Proverbios: sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿De qué tenemos que cuidar nuestro corazón? ¿Del orgullo? ¿Del pecado? Limpiarnos, confesar todo pecado. ¿De la amargura, de las raíces de amargura? Y de la hipocresía. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y finalmente el séptimo factor, cultivar una comunión personal con Dios. La relación filial. Hijos de Dios nos ha hecho. Dios es nuestro papá. Y tenemos que cultivar esa comunión de hijos con su Padre y hablar con Él todos los días. Tener tiempo cada día a solas con Dios. Comunión diaria, comunión continua. Amar a Dios y ser amado por Él, experimentar su amor, será otro factor fundamental en nuestra formación, en la formación de nuestro carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, una alegría poder compartir con ustedes estas enseñanzas de la palabra del Señor. Amén.